Me llamo Isabelle Wheeler y tengo 29 años. El salón de baile del Hotel Whitmore estaba repleto de 200 personas que mi padre había acumulado a lo largo de 38 años. Colegas de la firma, viejos clientes, parientes lejanos que solo aparecían en eventos con barra libre. Y todos y cada uno de ellos aplaudían mientras mi padre, Gerald Wheeler, de pie en la mesa principal con su traje gris carbón, golpeaba suavemente su copa de champán con un tenedor. Era su cena de retiro, la culminación de una carrera dedicada a convertir Wheeler and Associates de una oficina de 2 habitaciones en una de las firmas contables más respetadas del estado. Y yo había volado desde 3 estados de distancia solo para estar ahí, solo para verlo vivir ese momento. Porque a pesar de todo, a pesar de los años sintiéndome como una idea tardía dentro de mi propia familia, todavía quería sentirme orgullosa de él. Mi esposo, Theo, estaba sentado a mi lado con su traje azul marino, su mano descansando sobre mi rodilla bajo la mesa. Y recuerdo haberme acercado a él para susurrarle que esperaba que mi padre dijera algo amable esa noche, algo que hiciera que el viaje valiera la pena, algo que me hiciera sentir que pertenecía a esta familia de la misma forma en que mi hermano Preston siempre parecía pertenecer. Preston estaba sentado 2 asientos más allá de mi padre, su esposa radiante a su lado, sus 2 hijos vestidos con conjuntos a juego, la familia perfecta que mi padre siempre había exhibido como un trofeo. Me dije a mí misma que no importaba, que esa noche no se trataba de comparaciones, que solo estaba ahí para celebrar un hito. Gerald se aclaró la garganta y el salón guardó silencio, y comenzó con los clichés habituales de un discurso de jubilación, agradeciendo a su personal, agradeciendo a sus clientes, bromeando sobre que no extrañaría el tráfico de los lunes por la mañana. Todos rieron. Luego su tono cambió y pronunció las palabras que se repetirían en mi mente por el resto de mi vida. Levantó su copa aún más alto y dijo: «Solo los hijos que me hicieron sentir orgulloso son verdaderamente míos». El salón estalló en aplausos, copas chocando entre sí, gente asintiendo como si hubiera dicho algo profundo en lugar de algo cruel. Y yo me quedé ahí congelada, con el estómago revuelto, porque ya sabía hacia dónde iba todo esto. Los ojos de mi padre recorrieron el salón y se posaron directamente sobre mí. Y el aplauso fue muriendo lentamente mientras la gente se daba cuenta de que no había terminado. Me miró frente a 200 personas, frente a mi esposo, frente a colegas a quienes había visto respetarlo desde que era niña, y dijo: «Tú puedes irte». Así, sin más. 3 palabras dichas con la misma naturalidad con la que despediría a un mesero. Sentí que mi rostro ardía, mis oídos zumbaban, el salón se inclinaba levemente mientras todas las cabezas se giraban hacia mí. La esposa de Preston se cubrió la boca. Alguien cerca del fondo soltó una risa nerviosa, sin saber si era una broma. No era una broma. La expresión de mi padre era plana e indiferente, como si simplemente hubiera enunciado un hecho que había guardado durante años. Por fin libre de decirlo en voz alta ahora que ya no necesitaba proteger su imagen en la firma donde yo solía trabajar antes de que me sacara por no encajar en la cultura. Una frase que ahora entendía que significaba no ser Preston. Pensé en los años que pasé tratando de ganarme su aprobación. Los ascensos que perseguí solo para escucharlo decir que estaba orgulloso. Los cumpleaños que se perdió. La graduación a la que faltó por una emergencia con un cliente. El brindis de bodas que dio, mencionando más los logros profesionales de Theo que los míos. Todo se cristalizó en ese único momento, de pie en un salón lleno de extraños que ahora sabían exactamente el lugar que yo ocupaba en los ojos de mi padre. Mis manos temblaban mientras me aferraba al borde de la mesa. Y comencé a levantarme porque, ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podía decir que no sonara como suplicar por un amor que jamás llegaría? Me puse de pie lentamente, mi silla raspando contra el piso de mármol, el sonido cortando el silencio como una cuchilla. Podía sentir 200 pares de ojos sobre mí. Algunos compasivos, otros satisfechos, otros simplemente incómodos. Y pensé, esto es todo. Este es el momento en que saldré silenciosamente de la vida de mi padre,
de la misma forma en que él había pasado años saliendo silenciosamente de la mía emocionalmente, incluso cuando estaba físicamente presente. Pero entonces, justo cuando me giraba hacia la salida, escuché el segundo chirrido de una silla contra el piso. Theo se puso de pie junto a mí, abrochándose el saco con un movimiento calmado y deliberado que se sintió más fuerte que cualquier palabra. El salón, que había estado conteniendo la respiración esperando mi salida, de pronto giró su atención hacia mi esposo, y vi la confusión propagarse en el rostro de mi padre porque Theo no era quien se suponía debía causar una escena. Mi padre nunca había tomado en serio a Theo, siempre tratándolo como un accesorio silencioso de mi vida en lugar de un hombre con su propia historia, su propia influencia, sus propias razones para estar sentado en esa mesa principal. Theo miró a mi padre con una compostura que inquietó a todo el salón. Y metió la mano en el bolsillo de su saco, sacando su teléfono con la misma confianza pausada que usaba en las reuniones de directorio, y dijo lo suficientemente fuerte para que todas las mesas lo escucharan. Antes de que mi esposa se vaya, hay algo que todos en este salón merecen saber sobre esta noche. La sonrisa de mi padre vaciló por primera vez en toda la velada, y sentí la mano de Theo encontrar la mía bajo la mesa una última vez antes de dar un paso hacia el centro del salón. Todo el salón esperaba ahora en silencio para escuchar exactamente lo que él tenía que decir. Theo se paró en el centro de ese salón de baile, teléfono en mano, y cada invitado en cada mesa se inclinó levemente hacia adelante, presintiendo que lo que viniera después sería la verdadera razón por la que recordarían esa cena de retiro durante años. No levantó la voz. No lo necesitaba porque el silencio en el salón hacía el trabajo por él. Miró a mi padre y dijo: Gerald, pasaste tu discurso de esta noche hablando de legado, de orgullo, de cuál de tus hijos merece llevar tu nombre hacia adelante. Creo que es justo que el salón sepa la verdad sobre cómo se construyó realmente ese legado en los últimos 3 años. La mandíbula de mi padre se tensó, y vi su mano aferrarse al borde del podio, su compostura resquebrajándose por primera vez frente a la gente a la que había dedicado toda su carrera a impresionar. Theo explicó con calma y claridad que 18 meses atrás, Wheeler & Associates había estado al borde de perder a su cliente más grande, un grupo manufacturero que representaba casi el 40% de los ingresos anuales de la firma, después de que Preston manejara mal una presentación de cumplimiento normativo que casi desencadenó una auditoría federal. Vi el rostro de Preston perder todo el color mientras Theo continuaba diciendo que la única razón por la que la firma sobrevivió ese trimestre fue porque un grupo consultor privado había intervenido discretamente, reestructurado la cuenta, calmado a los reguladores y reconstruido la relación con el cliente desde cero sin nunca llevarse el crédito. Ese grupo consultor, dijo Theo, era dirigido por él mismo. Había estado trabajando entre bambalinas durante 1 año y medio, protegiendo una firma que pertenecía a un hombre que acababa de decirle a su propia hija que se fuera de un salón por no haberlo hecho sentir lo suficientemente orgulloso. Murmullos de sorpresa recorrieron las mesas. Mi padre abrió la boca para responder, pero no salió nada porque no había nada que decir que no confirmara exactamente lo que Theo acababa de revelar. Theo se giró levemente dirigiéndose ahora al salón en lugar de solo a mi padre, y dijo que había tomado una decisión personal cuando descubrió por primera vez que tan profundo llegaba el problema: nunca mencionarlo, nunca usarlo como ventaja, porque me respetaba demasiado como para convertir los fracasos de mi padre en una moneda de cambio dentro de nuestro matrimonio. Dijo que solo había decidido hablar esa noche porque se negaba a quedarse callado mientras un hombre al que había protegido durante 1 año y medio se paraba frente a 200 personas y humillaba a la única persona de esa familia que jamás había pedido reconocimiento. Mi padre finalmente habló, su voz más pequeña de lo que jamás la había escuchado, insistiendo en que ese no era el momento ni el lugar. Pero Theo simplemente dijo que nunca había existido un momento ni un lugar adecuado durante 30 años, así que esta noche tendría que bastar. Vi a Preston levantarse abruptamente, su esposa tirando de su manga, su rostro entre la furia y el pánico mientras los murmullos se extendían por la multitud. Colegas susurrándose entre sí, intercambiando miradas que sugerían que esto explicaba algunas cosas que habían notado durante el último año, pero que nunca habían cuestionado en voz alta.
Una mujer en una mesa cercana, alguien que reconocí vagamente como una de las socias principales de la firma, se puso de pie y dijo en voz baja pero firme, que quería saber por qué la junta directiva nunca había sido informada sobre un consultor externo manejando una crisis de esa magnitud. Y así, de pronto, la cena de retiro pensada para celebrar el legado de mi padre se convirtió en otra cosa por completo. Un salón lleno de gente recalculando en silencio todo lo que creían saber sobre Wheeler and Associates y el hombre que la dirigía. Mi padre me miró entonces no con enojo sino con algo más cercano a la incredulidad, como si por primera vez en años me estuviera viendo con claridad, no como la hija decepcionante que siempre había medido contra el éxito cuidadosamente construido de Preston, sino como alguien que había edificado una vida, un matrimonio y un compañero lo suficientemente fuerte como para pararse en un salón y desmantelar 30 años de favoritismo con nada más que la verdad. No dije una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Theo volvió a tomar mi mano y juntos caminamos hacia la salida. La misma salida hacia la que mi padre me había señalado minutos antes. Excepto que esta vez no me iba avergonzada. Me iba en mis propios términos con la cabeza en alto y mi esposo a mi lado, mientras el salón bullía con cientos de conversaciones que ya no tenían nada que ver con celebrar el retiro de Gerald Wheeler. Al llegar a las puertas, miré hacia atrás una última vez y vi a mi padre todavía de pie en ese podio, solo frente a la multitud para la que había pasado su vida actuando, entendiendo por fin que el hijo que lo hacía sentir orgulloso no era el que había heredado su apellido. Era el que había construido algo real sin necesitar jamás su aprobación para hacerlo. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, y por fin me permití respirar. Theo me abrazó y me dijo que sentía haberlo soltado así, de sopetón, pero que no podía ver a mi padre humillarme una vez más sin que la verdad finalmente saliera a la luz. Le dije que no estaba molesta. Estaba agradecida, porque por primera vez en 29 años, alguien se había puesto de mi lado exactamente cuando más importaba.